Ya, ya puedo grabar. Así que, chicos, buenas noches. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado, chicos? Les decía que esta semana ustedes tienen un contenido que está relacionado con los modelos de desarrollo organizacional. No sé si es que ustedes lo pudieron leer, revisar, pero es un tema súper interesante porque a partir un poco de eso es cómo nosotros debemos plantear un modelo de desarrollo. Dentro de los diferentes modelos que ustedes tienen, hay algunos que les he escogido porque son modelos bastante sencillos, pero también bastante eh, como organizados, sencillos, y que permite este proceso, como les decía, de planeación del proceso de desarrollo. Si ustedes ven, ustedes tienen ahí una presentación. Aquí está la presentación de lo que son los modelos de desarrollo. Hablan aquí de los diferentes modelos de desarrollo, ¿no? Entonces, ¿qué es un modelo de desarrollo? Es aquel que permite que a una empresa crecer de manera ordenada, además de la especialización y además de las especializaciones de las diferentes áreas. ¿Sí? No solamente ayuda para una empresa en general, sino para cada una de las áreas que pueden tener esta necesidad de crecimiento. Una de ellas es el modelo de Kurt-Lewin. Y este modelo de Kurt-Lewin plantea tres etapas importantes, ¿no? Y este modelo es un modelo que plantea que viene de un proceso de descongelamiento, es decir, de un proceso en donde vamos a hacer un proceso de cambio, luego hacer el cambio y luego nuevamente hacer un recongelamiento. ¿A qué se refiere este proceso? Este proceso, el descongelamiento, está relacionado con ubicar, por ejemplo, la insatisfacción que hay dentro de la empresa. ¿Cuáles son las características que tiene en la actualidad y cuáles son las situaciones que en la actualidad son las que necesita modificar la empresa? Y luego se plantea esta percepción de la necesidad de cambio. Si necesitamos hacer un cambio bajo este análisis de cuáles son las causas o sea, cuáles son las necesidades de cambio. Y esto se convierte en salir de esas pautas de actuación que se venían teniendo para hacer un proceso de cambio. Entonces, ¿cuáles son? En el proceso de cambio hay varios actores que son importantes tomarlos en cuenta en este modelo. Por ejemplo, dentro de estos son los directivos, las personas que están haciendo un proceso de consultoría del cambio y que están haciendo un asesoramiento. Eh, y es un proceso de transición en donde también estas personas que están dirigiendo el cambio plantean hacer un programa de cambio en donde hay que determinar el objetivo, hay que determinar las actividades, hay que determinar los tiempos, cómo se va a evaluar, cuál es el proceso de entrenamiento, las cosas de los cambios que se van a dar. Y desde eso, lo que se plantea hacer un proceso de interiorización de las nuevas pautas de cambio. Este proceso de interiorización debe llevárselo con creatividad, con la capacidad de que las personas que están dentro de este proceso de cambio se adapten fácilmente a estos procesos de cambio y experimentar justamente estos cambios. ¿Sí? Eh, cuando hay, eh, Cuando hay estos cambios, lo importante es que sean eh, las personas acompañadas eh, para que no haya este proceso de resistencia al cambio. Es un proceso que todas las personas tienen frente a una situación de cambio. Entonces, hay que hacer
que estas personas que están involucradas en el cambio tengan que seguir acompañando a el personal para que haya menor probabilidades, como les decía, de resistencia. Entonces somos encargados de este proceso, justamente talento humano. ¿Cómo yo hago que este proceso sea acompañado, sea fácil, sea creativo, se involucren, sea, sea capacitado de una manera adecuada? Y luego esto permitirá en el recongelamiento que las personas como que aprueben este cambio, ya sean responsables, se involucren, y con esto también hay un cambio en la cultura de las personas, porque todo cambio implica inclusive un proceso de cambio cultural, porque la cultura, recordarán que les decía, está relacionado con con la forma de actuar de las personas frente a una empresa, ¿no? Y está determinado por todos los factores, por todos los elementos que pueden ser los que están determinando o dando dificultades dentro de la empresa, y por eso les decía, lo primero que es ubicar cuál es la dificultad y en base a eso hacer todos estos procesos de cambio y acompañamiento. O sea, a esto es lo que Kurt Lewin le llama descongelamiento, que está relacionado, como les decía, primero con ubicar la dificultad o la insatisfacción, mirar esta necesidad, luego involucrar a todos los procesos, a todas las personas que están en este proceso de cambio, hacer los planes de cambio de manera creativa, de manera adaptativa, acompañar ese proceso de cambio de conducta y finalmente recongelar, que implica volver a tener una conducta diferente adecuada a las necesidades que está teniendo la empresa de cambio, ¿sí? Entonces, Kurt Lewin lo que plantea es que es lo que les decía, o sea, lo primero que hace es decir que hay una determinación de ubicación del problema, identificar la situación actual del problema, identificar las metas por alcanzar, identificar, esta es otra de las cosas que tiene Kurt Lewin, ¿no? Que dice identificar las fuerzas positivas y negativas que inciden en la empresa. ¿Sí? ¿Qué son las cosas que están ayudando? ¿Qué son las cosas que necesitan ser cambiadas? Y desarrollar estrategias que logren un cambio a partir de las situaciones actuales, dirigiéndose hacia una meta. Todas estas, más o menos, todos estos elementos son los que se van a determinar para hacer un proceso de cambio dentro de esta teoría. Pero hay varias teorías en las que de hecho, y yo diría que el 100% de las teorías plantean que todo proceso de cambio inicia con una evaluación del estado actual de la empresa. ¿Cómo hacen una evaluación del estado actual? A partir de diferentes técnicas, ¿no? Por ejemplo, lo pueden hacer a través de hacer una evaluación de cómo está la situación de clima laboral, por ejemplo, o de cultura. Y ustedes saben, ya vamos a hablar del clima, que tiene varias dimensiones. Desde ese análisis del clima, ubicar cuáles, en qué área está la dificultad, y desde eso comenzar a hacer ese proceso que les decía de plan estratégico de cambio. Entonces, desde esa línea es importante que los colaboradores también tengan otras formas de recoger información que no sea necesariamente a través de una encuesta. Puede ser a través de un focus group, puede ser a través de elaborar un FODA, puede ser a través de entrevistas personales, pueden ser a través de entrevistas o reuniones por áreas, ¿no? Que se determine cuál es la dificultad actual y desde eso poder hacer o ubicar las dificultades que se encuentran en la empresa. Pero partiendo de eso, ¿no? Que no sea de una manera, de una forma perceptiva. El levantamiento de una información que no es lo más objetiva puede ser sujeto de subjetividad, aunque siempre hay la posibilidad de que sea subjetiva la información que se levante. Pero también dentro ya van a ver de otro modelo, e inclusive para determinadas dificultades
se hace un seguimiento a través de documentaciones, ¿no? ¿Cuáles son los documentos que están determinando el cumplimiento de objetivos? Los documentos que están determinando los procesos de seguimiento que se están llevando, los documentos que determinan si se está haciendo de manera, siguiendo los procesos adecuados, y desde eso también se levanta información. Es decir, ya no es solamente el criterio de los colaboradores o a través de una encuesta, sino a través de un análisis o de un seguimiento a través de documentado. Entonces, todos estos elementos no se nos puede perder de vista. Si uno levanta información y se puede caer en la subjetividad, se comienza a hacer algo que no es adecuado a las necesidades de la empresa. Recuerden que la semana pasada también les decía que para hacer un programa de cambio se debe tomar en cuenta la misión, la visión, los valores de la empresa, porque desde esa realidad podemos nosotros tener la claridad de cómo desarrollar o hacia dónde ir con los programas de cambio. ¿De acuerdo? No sé si ustedes han tenido una experiencia desde eso, han vivido estos procesos de cambio, si está adecuado a esto que les digo, ¿no? De este modelo sencillo de Kubler, pero que tiene mucha lógica en el proceso de hacer un cambio planero. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Maestra, buenas noches. Una consulta. Sí, para la implementación, como usted nos dice, ¿no? Del modelo de desarrollo organizacional dentro de nuestras organizaciones, podríamos aplicar un FODA. Identificamos un nodo crítico y prácticamente crearíamos el cambio enfocado en eso, ¿no? Pero digamos en el problema, pero siempre y cuando sea algo relacionado a la cultura organizacional, valores, principios, algo que se relacione con nuestra cultura organizacional de la empresa. ¿Será solamente eso dentro del desarrollo organizacional? No necesariamente, ¿sabes? Los cambios se dan a partir de ubicar las necesidades. Por eso te decía que hay varios elementos o varias estrategias que se utilizan para determinar un cambio. Por ejemplo, te digo hacer una evaluación o una encuesta sobre el clima laboral, sobre la cultura, pero también hacer estos procesos de seguimiento en cuanto al cumplimiento de objetivos, hacer un seguimiento de cómo están los procesos, hacer una medición de cómo están los índices de indicadores de logro que se han dado. Varios elementos que evalúan y que determinan cuál es la dificultad específica que se puede ubicar o cuál es el área que se necesita mejorar. O puede ser a través, no sé, de económicamente hay una dificultad, no se está manejando los objetivos que se plantean a nivel económico o a nivel de resultados, y frente a eso hay que hacer un cambio, ¿no? Pero lo que te decía es que en lo posible evitar que sea de una manera subjetiva o desde una percepción, sino que sea una cuestión comprobada y objetiva para que puedan darse desde ahí estrategias de cambio. Entonces puede ser en cualquier nivel, pero determina también la posibilidad de que haya herramientas de evaluación adecuadas, ¿sí? Entonces, en base a esas herramientas de evaluación adecuadas, ustedes, este es el modelo de Kuhn, pero vamos a ver otro de los modelos, que es el modelo de Fariamelo. Fariamelo es un investigador de Brasil que plantea, por ejemplo, la necesidad de hacer estos procesos de cambio partiendo de hacer una consultoría externa. Lo que dice es que es importante que los que hagan la evaluación de la empresa sean consultores externos, porque pueden ser más objetivos. Yo puedo tener mucho más objetividad al tener este externo que hace todo el proceso de evaluación. Entonces, esta consultoría me va a dar primero un diagnóstico adecuado, y este diagnóstico también está sujeto a lo que la empresa o los directivos piensan
qué son las necesidades de cambio. Entonces, haces una relación entre lo que los empresarios piensan que hay que hacer un cambio y lo que se investiga a través de todo esto que les decía, ¿no? Documentación, evaluación, entrevistas, FODA, Focus Group, ¿ya? Que son desde esto lo que salen el proceso diagnóstico. ¿Qué dices, Grace? Buenas noches, profe. ¿Cómo está? No sé si está bien como un ejemplo. A ver. Puede ser en una empresa que tenga varias sucursales y el personal sale de vacaciones y cuando regresa puede ser un cambio que ya no regresa a la misma agencia, sino le cambian a otra agencia y a otro puesto. Ese puede ser un cambio. Si eso afecta a la productividad o si eso afecta a las personas, porque en principio tienes que evaluar en qué medida las situaciones de cambio están afectando al proceso de productividad de la empresa o también están afectando a la satisfacción de los colaboradores, porque siempre hay los dos elementos que debe cuidar una empresa. Yo creo que hay insatisfacción, que hay, por ejemplo, rotación, que hay personas Ujú. que faltan con mucha frecuencia, que se enferman, por ejemplo. Todos estos elementos me están dando una pauta de que hay un problema, ¿ya? Que la gente no está satisfecha, que la gente no está motivada, que tú vas a la empresa y ves que no hay un ambiente, por ejemplo, de respeto o adecuado, y eso hace que no se manejen bien las relaciones interpersonales. Eso es algo que tiene que cuidar los empresarios. O por el otro lado, los cambios que tú dices, cada vez que se les cambia, no se logran adaptar al lugar porque no conocen bien, es más fácil o es mejor que regresen al mismo lugar, no sé. Pero eso es un análisis de la conducta. Por eso es que esta materia y la especialización que ustedes tienen de talento humano está ligada a la psicología. Entonces, las materias que están relacionadas con esta es la psicología social, la psicología de manera general para estudiar al individuo, la sociología, la antropología para estudiar la cultura, son materias asociadas. No se puede definir el talento humano como una materia o como una materia aislada, ¿no? Porque tengo que estudiar. Si ustedes como talento humano no entienden algo de lo que es relacionado la conducta, la psicología del ser humano, la motivación, todos estos temas que les digo, la personalidad, las emociones, no puedo lograr entender el por qué se dan ciertas conductas y desde ese análisis de la conducta poder implementar cambios que vayan en beneficio de las dos líneas que les digo, ¿no? Tanto la empresa como productividad, tanto como el personal en esa parte de satisfacción. No sé si me hice entender, Grace. No contesté otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, para ustedes es un reto, ¿no? O sea, el cambio también no necesariamente tiene que quedarse para la productividad, sino también puede darse para la satisfacción de los colaboradores. Es decir, voy a implementar un sistema de motivación, digamos, ¿ya? Y las personas Ujú. están motivadas. O voy a implementar un sistema de motivación en el que haya inclusive dentro de ese sistema de motivación un mejor apoyo en el desarrollo de la carrera de los colaboradores. Voy a implementar un sistema de reconocimiento, voy a implementar un sistema de mejora salarial o de ajuste en el salario de tal manera que todos se sientan que están siendo retribuidos en base a sus méritos, en base a su experiencia, que sea como clara eso. Todas estas cosas van a implementar un sistema de motivación que permita que la gente se sienta mejor, ¿ya? Entonces, porque en la actualidad se trabaja mucho y se trata de motivar tratar de que la gente esté feliz dentro de las empresas, se sienta satisfecho. Finalmente, porque lo que se ha detectado también, y ustedes me imagino que ya lo han tratado también en algunas materias,
en la dificultad que tenemos en el sentido de que hay muchas enfermedades de tipo psicológica y de trabajo que afectan a los colaboradores, como el estrés, ¿no es cierto? Y otras, producto de problemas emocionales que se dan o se desarrollan en las empresas. Entonces, ¿qué necesito? Hacer un programa que prevenga eso, que evite eso, o que ya sea un programa que está interviniendo para cambiar las formas de respuesta de la empresa frente a estas situaciones de enfermedad mental. Ya hay un problema ya de salud mental. ¿Sí? ¿De acuerdo, Grace? ¿Ya? Entonces, los programas están dirigidos hacia eso, a estas dos líneas. Les decía a la clase anterior también que puede ser también que un programa puede estar dirigido en los tres ámbitos, desde lo individual, desde lo grupal y desde lo organizacional, porque yo también puedo hacer un programa que vaya a desarrollar un proceso de capacitación o de desarrollo individual, o grupal cuando yo hago estos sistemas de motivación, o de productividad cuando hay un mal manejo, no sé, les decía, creo que la semana pasada vamos de la atención al cliente. Hay un problema ahí, entonces tengo que hacer un programa de cambio de conducta. ¿Ya? Entonces, este es uno de las teorías, ¿no? De Kurt-Lewin. Pariamello es otro de los que plantea un cambio en los procesos de desarrollo. Pero miren cómo plantea él, ¿no? La primer paso, digamos, que dice que se debe hacer es un contacto con las personas externas de consultoría externa que reconozcan y sondeen la situación de la empresa. Porque esto es, como les decía, es un externo que viene y analiza. Que lo que se trata de evitar es la subjetividad de un empresario o de un dirigente que puede decir aquí todo está bien, o sea, todo se maneja bien, porque también es como que decir que cuando hay algo que no está funcionando mal, bien, es como que yo me estoy cargando también la culpa de que no está funcionando bien, o sea, yo no estoy actuando bien, de tal manera que un externo puede hacer mucho más objetivo este proceso. La otra es hacer un contrato de manera general y específica en el que se plantean los objetivos y se plantea las expectativas que también tiene la empresa frente a estos cambios que quiere que haya dentro de la empresa. Y se hacen compromisos mutuos. Yo he vivido desde las dos líneas. Gente que ha hecho, la empresa ha hecho este proceso de consultoría, han venido, han hecho todo un análisis y lo han hecho muy, muy, como les digo, ¿no? De manera individual, focus group, evaluaciones, encuestas por áreas, de todo. Y desde eso lo que han presentado es un diagnóstico. El diagnóstico es presentado a las autoridades, pero también es presentado a los colaboradores. Todas las veces que hemos hecho, han salido, por ejemplo, que el proceso de comunicación interna y externa no es el adecuado. Y frente a eso se ha hecho algunos programas de cambio en los que han involucrado una inversión también fuerte en la empresa, porque es un tema que siempre sale como una dificultad. Entonces, luego lo que se hace es este proceso de eh, cómo vamos a comenzar, en dónde vamos a comenzar a hacer los contactos con las personas, dar testimonios, buscar testimonios, sondear el problema de insatisfacción que puede dar de la empresa. Es decir, ya hago este proceso de intervención cuando tengo claro cuáles son las expectativas de los empresarios y cuáles son las necesidades desde mi observación directa. ¿Sí? Entonces, desde ahí ya tengo los primeros pasos que son las más importantes. Luego, esta parte de hacer las entrevistas, observaciones, convivencias, cuestionarios, consulta de documentos, reuniones, que son cosas que ya me van a dar una evidencia de lo que está pasando. Luego, hay que plantear este diagnóstico, ¿no? Definir la situación y la necesidad de cambio.
identificar y evaluar el problema, definir objetivos de cambio y metas, considerar alternativas, efectos, costos, riesgo, resistencia, evaluar y potenciar el cambio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a plantear? ¿Cuál es el cambio que debemos hacer? Y ahí ya tengo definido la situación de necesidad de cambio. Porque de eso, de que esté planteado bien esa necesidad y el problema, parte muchísimo el estar seguro que el desarrollo de la empresa está ajustado a el cambio o a la necesidad que tiene. La necesidad es fundamental ubicar. Y evaluar el potencial del cambio, que también para mí este es un tema súper importante, porque yo puedo decir, se detecta un problema, pero sucede que no se dan las condiciones del potencial del cambio, o porque hay una situación económica, o porque el personal no es el adecuado, o porque las situaciones del momento no es el adecuado, etc. Pero hay que mirar el potencial que hay de cambio, tanto de los colaboradores, tanto como de la empresa, tanto también como la situación de verdad de hacer este proceso de cambio. He tenido también varias experiencias sobre el tema. Se plantea un programa de cambio con bombos y platillos y que se dice que se va a hacer maravillas. Y finalmente se hace por corto tiempo, como no hay un seguimiento, luego no se dan los resultados inmediatos como quisieran, se deja ahí. Y se ha perdido dinero, inversión, tiempo, se ha desgastado el personal, y no funciona. Ya me han pasado un montón de veces. Y a veces es porque cuando estas empresas externas les dicen que el cambio le va a dar un montón de réditos económicos y que va a ser la maravilla más grande, y son súper vendedores del proyecto, les meten el proyecto tan bien que después les compran el proyecto y como no hacen este proceso de seguimiento, además porque no compraron con el proceso de seguimiento, sino que dice, aquí le entrego el proyecto, les doy la capacitación, les doy todo el material, pero el problema de si funciona o no es de ustedes. O sea, si no funciona, casi que le dan la responsabilidad a la misma institución. O compran los paquetes, ¿no? Compran todo el sistema informático y no lo utilizan adecuadamente y se queda ahí, perdiste dinero. Entonces, eso es hacer un proceso de cambio, pero no planeado, porque el proceso planeado siempre debe tener un indicador de logro, un seguimiento y los resultados. ¿Sí? Hasta aquí estamos claros, chicos. Entonces, luego de determinar ya y ubicar el problema, es importante definir las estrategias, los puntos de acción, los apoyos, las tácticas, el planear estratégicamente estas estrategias de hacer un plan, ¿no? Y tener un programa donde tengan actividades, participantes, secuencias, tiempos, recursos. A ver, esto quiero que lo tengan súper claro. Ningún plan de acción puede dejar de tener estos elementos. Si yo les digo que usted tiene que hacer un plan de cambio, por supuesto que debe tener estrategias, un programa donde haya actividades, haya participantes, haya una secuencia lógica de las acciones que se van a dar, haya un tiempo, haya recursos, haya indicadores de logro. Entonces, ahí usted dice, este es el plan y desde esto vamos a hacer un proceso de cambio. ¿Sí? ¿Está claro? Quiero que lo tengan súper claro porque ustedes van a hacer esta semana un trabajo. Ustedes tienen ahí una actividad en donde hay un planteamiento de una dificultad en una empresa. Y lo que les pido es que ustedes utilicen uno de los métodos de cambio y vayan siguiendo eso. Es decir, lo primero que tienen que hacer es leer el problema y luego decir, leer el caso, digamos. Luego decir, este es el problema detectado. Frente a este problema, ¿qué voy a hacer? Y frente a ese problema del qué voy a hacer,
ustedes tienen que hacer lo que les acabo de decir. Plantear un objetivo, plantear actividades, plantear los tiempos, plantear como indicadores de logro. ¿Qué voy a hacer? Y esto es fundamental, chicos. Cuando ustedes vayan a hacer una monografía, lo que sea, que vayan a hacer como para terminar la carrera, a ustedes les van a pedir que hagan un programa, finalmente. Pueden hacer un programa u otro tipo de cosas. Pero cuando les piden un programa, no pueden dejar de hacer esto. Toda planificación implica un proceso en donde se tiene que dejar planeado claramente cuáles son las acciones a seguir, cómo se va a medir, cuáles son los involucrados en el proceso y además cuáles son las metas o objetivos que se esperan. ¿De acuerdo, chicos? Por favor. ¿Ya? Entonces, esto es parte de lo que se tiene que trabajar. Luego de que se tiene esta parte de las estrategias y de los planes, es implementar el plan. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a actuar? ¿Cuáles son las metas que se van a plantear? ¿No? Y luego de esto, este plan de acción, cómo se va a implantar este plan de acción, institucionalizar esta actitud de cambio a través de métodos como de solución de problemas. Si ya vaya a implementar, siempre va a haber dificultades que impidan que se logre ese objetivo de cambio. No me puedo quedar en eso, sino que buscar el cómo resolver. Poner varias situaciones en las que se pueden dar dificultades y plantear las posibilidades de solución. Y la otra cosa que es el control de resultados, las autoevaluaciones por el cliente, evaluaciones por consultor, por la consultoría técnica, evaluar, hacer un nuevo diagnóstico y plantear nuevamente luego un nuevo proceso de cambio si es que no estarían dando los resultados esperados. Por lo tanto, el desarrollo organizacional no tiene fin. Es decir, yo voy a ponerme un plan que dure, no sé, hasta en corto plazo, en un año vamos a implementar. En ese año, ¿qué cosas dieron resultados? ¿Qué cosas voy a cambiar? Muchos de los problemas que también he evidenciado es que en un año no se dan resultados y se quita el proyecto. Ya no se hace el proyecto y se dice no resultó. Y finalmente no resultó porque no le he hecho un seguimiento, no he visto el potencial y no logro hacer los cambios necesarios que se pueden dar para hacer que ese objetivo se cumpla. Yo creo que todos los proyectos tienen algo bueno. El problema es que nosotros no lo cumplimos. Lo desechamos a la primera, decimos que ya no funciona bien y ahí dejamos botado todo lo que se supone se va a cumplir. Es lo que pasa dentro del gobierno. Vienen los 4 años, pongo un montón de proyectos, digo que es una maravilla. Viene el próximo gobierno y dice, todo lo que ustedes hicieron no vale nada. Entonces implemento otro tipo de cosas. Y en eso perdemos millones de dólares porque no hay una continuidad en los procesos de cambio que se pueden dar en cualquier empresa y la empresa pública es una de ellas, ¿no? ¿Qué experiencia tienen ustedes del tema? ¿Creen que eso es una realidad? ¿Nada? ¿Ningún comentario? ¿Todo bien? Entonces, lo importante es que esté claro que esto es algo que hay que trabajar, ¿no? Como talento humano tenemos que proponer. Ahora, no siempre talento humano propone o promueve programas de desarrollo, porque ustedes no son la especialización, pero lo que sí están es acompañando al personal a que el personal se involucre en todo el proceso de cambio. Entonces, ¿cómo voy a hacer para acompañarles en las capacitaciones? ¿Cómo voy a hacer para que haya menor resistencia al cambio? ¿Cómo voy a hacer para ubicar a las personas que están con esa resistencia al cambio y trabajar con ellas para que se involucren? ¿Cómo entenderles de que
las situaciones que están viviendo de resistencia al cambio pueden ser reales o irreales, porque cuando hay un cambio, el miedo que tiene uno es primero que no se pueda adaptar al cambio. Segundo, que ese cambio le puede llevar a que pierda el puesto. Segundo, tercero, a que esos cambios que se están dando no le permitan una mejora, más bien le cambian de puesto. Entonces, todos esos miedos que tienen las personas hay que acompañarlos o que simplemente no logren hacer el aprendizaje adecuado para hacer el cambio. Entonces, en todo eso sí es la obligación de talento humano acompañar, porque posiblemente yo no proponga el programa, ¿sí? No sé, hay un programa de cambio a nivel tecnológico. La empresa necesita hacer una actualización y una innovación en la tecnología. Usted no está haciendo eso, sin embargo se involucra porque tiene que acompañar a que eso sea recibido de una manera adecuada por el personal y se involucra. Yo estoy ahí para acompañarles, ¿sí? No sé, el talento humano debería hacer eso. A veces no lo hace. Realmente es algo que a veces o no le dejan involucrarse o nosotros no tenemos bien claro el papel que tenemos. El talento humano a veces es puesto simplemente como el que donde se pueden emitir los roles, donde se da alguna información de tipo del seguro, en donde hay situaciones a veces de mediación de conflictos y nada más. O son los que están encargados de la vida social de la empresa. Pero no hay todo este involucramiento en donde es el papel importante ubicar las necesidades del talento humano y desde eso ser el promotor de una ayuda en todo sentido, desde la ayuda emocional. Por eso es que ahora se pretende también que haya un psicólogo clínico, ¿no? Porque las necesidades individuales son reales. Y si no hay este apoyo, hay un problema de talento humano a nivel individual, pero que influye a nivel grupal, ¿no? Y a nivel de productividad también. Entonces, hasta aquí también está claro el objetivo del trabajar en esto de hacer planes de desarrollo de acuerdo a la necesidad de la empresa. Entonces, miren esta organización que tiene Faria Melo, ¿no? Que es súper interesante porque dice, lo primero hay que hacer un contacto, un contrato, la entrada de información, la recolección de datos, hacer el diagnóstico adecuado, hacer el planeamiento de intervención, socializar las acciones que se van a dar, acompañar en el proceso de evaluación e institucionalizar el cambio planeado y continuo. Para mí, este es un sistema bastante claro de lo que uno tiene que hacer, sí o sí. ¿Por qué es claro? Porque está relacionado con la conducta del ser humano. Para que yo pueda hacer un proceso de cambio, todos necesitamos eso, independientemente de que sea una empresa, ¿no? Si yo quiero hacer un cambio en mí, digamos, hago lo mismo. Ubico cuál es mi problema, hago un diagnóstico hasta de salud, ¿no? Como que me duele algo, hago un diagnóstico claro, hago un programa de intervención con el médico que me está ayudando, me va a ayudar, sigo el tratamiento, vuelvo a analizar si ese tratamiento está dando resultado o no, me vuelven a dar un diagnóstico, me dan de alta, ven si hizo bien y si me está haciendo bien o mal. Es totalmente natural. El problema es que a veces no lo seguimos. Y por eso tendemos a que estas cosas no lleguen a cumplir el objetivo. Entonces, Faria Melo plantea ¿cómo se llama? Este método para hacer un proceso de cambio. Entonces, el modelo de plantear de Faria Melo hace del desarrollo organizacional como un proceso dinámico, dialéctico, continuo, de cambio planeado a partir del diagnóstico que les decía, utilizando estrategias, métodos e instrumentos para optimizar la interacción entre la persona, el grupo, por el constante
perfeccionamiento y renovación que exige tener un sistema o una empresa. Entonces, Faria Melo plantea, está basado en estos 7 pasos. Identificar el problema, hacer esta consulta de especialistas del desarrollo organizacional, realizar la integración de datos diagnósticos preliminares, realizar una retroalimentación, hacer un diagnóstico detallado del problema, luego implementar un plan de acción y luego realizar la integración de datos y la acción y luego hacer un proceso de seguimiento, ¿no? que es lo que se necesita para plantear la posibilidad de cambio. Hasta aquí está claro, chicos. La diferencia entre el Faria Melo y del Kurt Lewin es que Faria Melo plantea la necesidad de un consultor externo que tenga la posibilidad de tener mucho más herramientas objetivas de análisis de las necesidades y también el planteamiento de un plan de acción, que puede ser de personas súper técnicas en eso. ¿De acuerdo? Sí. Hay otro modelo de desarrollo que es de Kotter. Kotter es uno de los, también es un estadounidense, que plantea también varios pasos. A mí me parecen súper interesantes lo que plantea él, porque a diferencia de estos otros dos, que si bien sí son parecidos, porque todos tienen que plantear partir de un análisis de cambio, Kotter plantea un modelo en donde involucra mucho la psicología del ser. Porque lo primero que hace, el modelo de Kotter, lo primero que hace es plantear la necesidad o la urgencia del cambio. Y a mí me parece súper interesante porque lo que dice es, lo primero que uno debe hacer es involucrar a alguien. Decirles, ¿saben qué? Necesitamos hacer un cambio. Esta es la realidad de la empresa, los cambios van a ser dados, ustedes son parte del cambio. Si ven, plantean como un involucramiento directo de trabajar con todos los involucrados. Entonces, lo primero que hace Kotter es aumentar el sentido de urgencia. ¿Cómo hace este proceso de aumentar el sentido de urgencia? Cuando se identifica el problema y se establece el sentido de urgencia, se debe contar ya con los datos que muestran a toda la organización la realidad actual del proceso y producir una sensibilidad para entender el porqué del cambio. Y para lograr estos resultados se debe trabajar en todas las áreas involucradas. Y a la vez recomienda solicitar inclusive un apoyo de expertos, ¿cierto? Entonces ya involucra las emociones. Como les decía, no vamos a hacer un cambio, esta es la realidad, va a ser bueno, le motivo, plantea esa necesidad de quererme involucrar y esa necesidad de urgencia del cambio en mi empresa. Y para esto, la diferencia es que Kotter lo que dice es que ya debemos tener este plan. Entonces ahí planteo recién esta necesidad, involucro a los colaboradores. Entonces, ¿qué es lo que debo tener para plantear esta necesidad de urgencia? Presentar los objetivos, definir el equipo de trabajo, decirles cómo afectará el proceso de cambio, tener las pruebas de que van a dar resultados positivos estos cambios. Les van a decir que hay un plan de entrenamiento, decirles todas las etapas que se va a realizar este proyecto, programar la comunicación de resultados. ¿Qué haces con eso? Afectar a las emociones de los colaboradores, porque lo que van a decir es, va a haber un cambio, pero está súper claro lo que va a pasar, está súper claro cómo nos van a capacitar, está muy claro cuáles son los resultados, nos están diciendo y nos están acompañando para que haya menos resistencia al cambio, haya mayor involucramiento en estos cambios que se pretende dar en la empresa. Entonces, desde mi punto de vista, puede resultar muy bueno esto.
El segundo paso que presenta COTE es la creación de una coalición. Y lo que dice es que el segundo paso para hacer este proceso de cambio es que esta coalición debe estar involucrados los líderes, pero no necesariamente tienen que ser solo los líderes a nivel directivo, sino que tienen que ser personas que sabes que dentro de la empresa tienen, eh, son respetados, y les creen, tienen credibilidad, a pesar que legalmente, digamos, y dentro del proceso jerárquico, no está planteado como una persona que tenga poder de mando, digamos, pero sí tiene liderazgo. Entonces, lo que dice es que hay que escoger todas estas personas y plantear como hacer aliados que me pueden ayudar a que este proyecto salga bien. Ya me parece que es súper inteligente. Yo le busco a la Gris, que es la más fregada, pero es una líder. En el área de ella, le creen a ella, le hacen caso a ella, a pesar de que no es la jefe, pero ella es muy importante dentro de la empresa o dentro del área. Le cojo a ella, quiero que me ayudes, me vas a involucrar, y le doy de alguna manera un poder que no está legalmente constituido, digamos, pero ella está involucrada. ¿Cómo se va a sentir ella? Quítame tomado en cuenta, yo voy a estar ahí, viene, dice que va a ser la maravilla, como todo el mundo le cree, están todos involucrados. Entonces, es una estrategia que permite que haya menos resistencia. En todas las áreas hay alguien que hace esa función del mundo, ¿no? Al que todo el mundo le escucha, aunque no sea el jefe. Y puede ser más jefe que el jefe, ¿no? O sea, el jefe es nombrado desde esta parte como legal o como dentro del proceso de encargo de una jerarquía. Pero hay otros que están ahí y son los que son escuchados, los que no sé, para decir que queremos reclamar de algo es el que tiene que ir, le dice, anda tú eres bueno, y confía, una persona que llegas. Entonces, Kotter lo que dice es que hay que crear una condición de liderazgo, convencer a los integrantes de un proceso productivo de que el cambio es necesario y que por lo general implica un fuerte liderazgo y que da soporte a la organización. También debe ser liderado y debe contar con un líder que también está dentro del área como directiva. Porque si hay lo que les decía, si yo no involucro a los mandos en este proyecto, me van a decir, no tengo idea de ese proyecto, no me convence, no está bien. Entonces yo debo tener a alguien que también desde el ámbito directivo crea en el proyecto, se involucre en el proyecto y además sea la persona que respalde en un momento de dificultad, digamos. Entonces, las personas que están dentro de esta alianza, digamos, son individuos, primero que son ejecutivos, luego también técnicos y luego también estas personas que son agentes de cambio y que están dentro del proceso que les decía de liderazgo implícito, aunque no estén nombrados. Y también personas que están, que son técnicos dentro de esta misma área. Entonces voy a ver. Los ejecutivos, uno por lo menos de los ejecutivos que tienen posibilidad de toma de decisiones, personas técnicas que estén involucrados en el proceso de cambio, personas que tengan un liderazgo implícito, aunque no sean parte como de eso, que no estén legalmente, digamos, establecidos como líderes. Estos son personas agentes de cambio que van a ayudar, ¿no? Y lo que se debe hacer con todas estas personas, hacer esta coalición que tengan su propio plan de seguimiento.
fuera del plan general, digamos, estas personas tienen su propio plan. ¿Cuándo vamos a hacer una evaluación? ¿Cómo vamos a acompañar? ¿Cuál es la función de cada uno dentro de este plan de cambio? ¿Sí? ¿Sí me siguen? ¿Sí me siguen? Sí, sí, maestra. Una consulta. A ver, Y bueno, sí, ¿cuál de las de los dos modelos que hemos hablado, cuál es el más utilizado tal vez o cuál usted nos recomendaría para implementar en nuestros trabajos? ¿Cuál cree usted verás, que yo lo que sería creo, lo mejor? ya, de acuerdo. Eh, a ver, yo les decía que sí o sí, todos los programas de cambio tienen que plantear de un diagnóstico. O sea, cómo lo hagas si con un consultor externo o no, el diagnóstico tiene que ser claro. Desde mi punto de vista, en la actualidad, cuando ya se pretende hacer un cambio que implique una innovación, suelen haber consultores externos expertos. Si yo tengo, no sé, a nivel de universidad, yo quiero hacer una implementación de la tecnología y voy a implementar una plataforma. O sea, tengo que consultar, tengo que hacer una consulta de expertos, de externos, porque no tengo posiblemente la experticia dentro de la misma empresa. Nosotros ahora estamos haciendo un plan de comunicación, entonces hicimos una consulta externa con especialistas en comunicación y marketing. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros no somos expertos en eso. O sea, necesitamos, puede haber una persona que sí sepa, pero no soy un experto. Entonces, creería que depende del cambio que quiero dar. Sí creo que es importante consultorías externas con expertos que hagan estos procesos de cambio. Eh, Porque a veces estamos tan involucrados en la empresa que es como que se nos convierte en una rutina y no vemos más, sino lo cotidiano. Seguimos haciendo, somos seres humanos de costumbres, ¿no? De hábitos. Entonces seguimos haciendo y no nos gustan los cambios. Es más, cuando alguien nos dice hay que hacer un cambio, dices, ¿por qué vamos a hacer cambios? O sea, no necesitamos, estamos súper bien. Entonces yo creería que sí, esta parte de las consultorías externas pueden ser bastante efectivas y buenas en el sentido de que hay las experticias en el tema. Pues yo creería que en donde yo trabajo, la mayor parte de cambios se han hecho contratando expertos, pero ellos dejan ya todo el proceso establecido y lo que se ha hecho es un seguimiento de los cambios. Ahora, no siempre el resultado, pero los que han resultado ha sido porque ha habido un seguimiento de personas al interno. Ya viene el experto, deja, pero hay un líder que está eh, llevando el programa y está haciendo un seguimiento y es al que le capacitan directamente y él es el que acompaña en todo el proceso de cambio, digamos, en la innovación tecnológica. Entonces viene un experto, los que están encargados de la parte tecnológica de la empresa reciben toda la capacitación, ellos a su vez capacitan, digamos, a los profes, pero ellos son los que ahora se convierten en expertos de ese cambio. Entonces, sí hay esa conexión entre el experto externo que deja eh, capacitando al experto interno y desde él se puede hacer el proceso de cambio. Yo lo que no haría, o sea, lo que en nuestra institución creo que es un error, es que a veces se ha contratado expertos que hacen una implementación de la tecnología y que ellos siguen teniendo el seguimiento, siguen teniendo la tecnología. O sea, no nos entregan a nosotros, sino que dicen, a ver, esto es lo que tienen que hacer, pero el mantenimiento hacemos nosotros, la actualización hacemos nosotros, todo hacen y lo que hacen es crear una dependencia económica de una empresa externa. Entonces, cada vez necesitamos de ellos. Falla algo, llamamos a ellos.
tenemos que hacer algún cambio, les llamamos a ellos. Y ahí se ganan en cuanto ya al sostenimiento del programa, del sistema. Entonces, son negocios, ¿no? Que no sé en qué medida beneficia a la empresa porque uno se hace dependiente de ellos todo el tiempo. Y cada vez nos mandan más cosas que se supone que tenemos que hacer porque dentro de la empresa no hay un experto específico, ¿no? A menos que sea dueño de un software. Pero de manera general también hay gente que hace que esta experticia se mantenga en el tiempo porque ganan con eso también. Entonces eso, pero yo creería que uno de estos expertos sí funciona bastante en los procesos de cambio. Y luego esto, lo que hacen, el tercer paso de Kotter dice que hay que crear una visión para el cambio. Y esta visión tiene que ser como poderosa, de un proceso de cambio que debe tener como objetivo la visión de la organización y que debe ser el camino que se debe seguir para lograr los resultados específicos. Y por lo tanto, esta visión debe estar alineada a la compañía, ver los resultados a mediano plazo y a largo plazo, mostrar los beneficios del cambio que tiene el proceso. Entonces, yo lo que voy haciendo es diciéndoles, estos son los beneficios que están teniendo, ya hemos logrado esto, esta visión que hace que yo sostenga el cambio, que yo diga, sí, está funcionando bien, estamos creciendo bien, los beneficios ya nos están dando. Entonces juego con la psicología de las personas. O sea, no es que juego, pero me beneficio de llegar con la información que vaya a ayudar a que la gente esté segura del cambio y que sostenga ese cambio también. Cuando no hay eso, pasa lo siguiente, también he tenido la experiencia. Se produce este proceso de cambio, se invierte un montón de dinero y aparentemente está dando resultados. Pero la gente no sabe, no está comunicando, no le dicen qué es lo que está pasando, si se ha capacitado, si se ha implementado, cuáles son los resultados que están teniendo. Y la gente lo que dice es no funciona, tanto el cliente interno como el externo. No funciona, no se sabe nada, no he visto los resultados y por lo tanto fracasa. Es como lo que le decían, no sé, al presidente ahora, el Lazo, le dijeron, falta comunicación de todo lo que hace. Puede estar haciendo maravillas, pero no sabe nada. O no sabe de tal manera que lo que creen es que no está haciendo nada. Y como que cambió al final, entonces estamos haciendo esto, esta es la realidad. ¿Qué es lo que hace? Dice, está funcionando. Y es una estrategia que le permite el cambio. Teníamos hace tiempo presidente que cada semana nos daba el informe semanal y nosotros decíamos, estamos en la gloria, porque tú miras y dices, wow, todos los cambios que se están haciendo son maravillosos. Entonces, tú te involucras en eso, crees en eso. Y desde esa credibilidad, pues obviamente te sientes como más seguro. Entonces, este COTE plantea esa crear una visión compartida de cambio en donde debe mostrarse los beneficios del cambio y comunicar el cambio, que es otro de los pasos que plantea él. Entonces, lo que dice es que esta estructura organizacional es la responsable de determinar la dirección y estrategia que asegure esta implementación de medidas de cambio a través de comunicar. ¿Qué es lo que se pretende hacer con esa comunicación que cambie la cultura de la empresa? La cultura es la forma de conducta que queremos que cambie para que se observen cambios en los resultados, pero también en la conducta de las personas. Entonces, estas estrategias de comunicación hace que se dé este proceso de cambio. Y la otra cosa que plantea Kotter como una estrategia de cambio es eliminar los obstáculos. Y el eliminar los obstáculos no implica eliminar, no sé, votar a gente que no quiere involucrarse, sino buscar qué estrategia utilizo para que los obstáculos no sean, no dañen. Si yo ubico a una persona que no quiere involucrarse, no es que le quito el proyecto, sino que voy y veo por qué está pasando eso,
¿Cómo puedo ayudar? Buscan estrategias que vayan a solucionar los obstáculos o problemas que se pueden dar a nivel personal, del personal, a nivel técnico o a nivel organizacional. Entonces, siempre están involucrados estos tres eh, como grupos de personas. ¿En dónde está el problema? Ubico el obstáculo y busco solución. Lo cual en las otras de alguna manera no vi, en los otros métodos, en los otros modelos. Este modelo involucra el buscar resolución de problemas de manera inmediata y lo tengo que hacer porque de hecho van a darse. Entonces, ¿cómo soluciono? Desde, como les digo, desde lo personal, ¿cómo hago que esta persona se involucre? ¿Cómo hago que el grupo técnicamente no decaiga, aprenda y cómo soluciono esto? Entonces, también otra de las cosas que decía antes en la comunicación, lo que hace es comunicar todo lo que se va dando, todos los hitos, todas las ganancias a corto plazo, a mediano plazo, cuáles son los resultados que se están dando y por lo tanto yo involucro mucho más a los colaboradores y a la empresa. Le estoy diciendo si están habiendo resultados. Estos son y comunico constantemente. Entonces, Cote, miren que hace un proceso diferente. Veamos primero, plantea todo el programa, involucra a través de plantear el sentido de urgencia a los colaboradores. Lo que hace es crear una coalición para acompañar este proceso de cambio, lo cual para mí es súper importante que yo tenga claramente quiénes son los que van a estar involucrados y que están relacionados con personas técnicas, con personas que hagan un proceso de liderazgo, con personas que tengan la posibilidad de tener directivos, entonces van a sostenerse en el tiempo. Crear una visión compartida del cambio a través de estrategias que plantea la compañía de cómo ir acompañando este cambio, comunica de manera adecuada el cambio, elimina los obstáculos, hace una generación de comunicación de pequeños puntos a largo plazo y finalmente lo que hace es consolidar el cambio. ¿Cómo consolida el cambio? A través de dar estos resultados y hace un proceso de control y busca que los datos que se vayan dando como resultado de este cambio sean objetivos. Por ejemplo, yo tengo un indicador de log, entonces yo presento todos estos indicadores. Estoy dando a conocer los resultados que se han dado y a través de eso consolido el cambio. Para todas estas tengo estrategias de cambio. Estrategias que van, como ustedes ven. Ahora, Juan decía, ¿cuál de estos no resulta? Creo que como empresarios o como personas que queremos hacer un cambio, podemos tomar varios. No necesariamente, yo diría que, por ejemplo, el modelo de Faria Melo me parece por todo este proceso, pero a mí me parece que puede involucrar algo de COTE, que es esto, por ejemplo, de crear el sentido de urgencia, por ejemplo, de comunicar los cambios, por ejemplo, de crear una alianza, por ejemplo, de buscar estrategias de resolución de conflictos, además, para eliminar los obstáculos. Por ejemplo, el consolidar el cambio a través de tener herramientas de evaluación de que se están dando. Si ustedes hacen su propio, de alguna manera, desarrollo planeado e involucran todas estas herramientas, es mucho más probable de que se den los cambios de manera adecuada y sistemática. Si me olvido uno de ellos, a la larga no me sirve. Si yo no hago un seguimiento, si yo no doy los resultados, si yo no elimino obstáculos, es difícil que se vaya. Pero para eso necesitan un técnico que esté haciendo todo este seguimiento para que las cosas que se planteen técnicamente y metodológicamente funcionen. No puedo olvidarme de eso. Debe estar dentro del proceso planeado de cambio. Por eso se plantea, son modelos de cambio planeado. Yo planeo todo este cambio y doy estrategias que van a servir a la empresa
y a los líderes del cambio. Entonces, estos son los modelos. Hay un montón de modelos más, pero la mayoría, ninguno va a involucrar, va a implementar un cambio sin tener un diagnóstico, ¿no? O un plan, o un proceso de seguimiento. Entonces, y este plan involucra lo que les había dicho, objetivos, actividades, las personas que van a estar involucrados, los indicadores de logro para que tú puedas luego hacer un proceso de seguimiento si se logró o no. Y es cíclico, porque cuando ya termine esto, nuevamente hago una evaluación y nuevamente puedo implementar cambios que vayan a beneficiar a las diferentes instancias que necesitan. Lo individual, lo grupal o lo organizacional. ¿De acuerdo, chicos? ¿Estamos? Sí. Entonces, esta semana, esto les deben tener clarísimo, chicos. O sea, esto es parte fundamental de la materia. Entonces, hemos visto la vez pasada, vimos que para hacer este cambio, para plantear un cambio, debo tener clarísimo cuáles son la visión de la empresa, la misión misión, los valores, los objetivos estratégicos de la empresa, ¿no es cierto? Y desde esto debo plantear estos modelos de cambio. ¿Qué voy a cambiar para que se siga manteniendo la misión, la visión, se vayan a construir los valores o se den como una forma de conducta que son necesarios para que la empresa desarrolle? ¿Y cuáles son los objetivos estratégicos que quiere cumplir? No puede estar separada de estos ejes fundamentales un plan de desarrollo, porque ahí estaríamos fuera de todo, ¿no? Entonces, debe tener una coherencia y una lógica eso. Cuando no hay una lógica, estoy disparando por cualquier lado, y por eso no funciona. Quiero hacer cambios que no sé ni por qué quiero hacerlos, que no tienen nada que ver con mis objetivos, con mis valores. Por eso es que el planteamiento puede ir desde eso, desde cambiar, desde consolidar los valores de conducta. Puedo hacer un plan para eso, o puedo para la satisfacción de los colaboradores, o de manera técnica o de manera productiva. ¿Sí? Hasta aquí está claro, chicos. Yo no debería darles clases, solo debería solucionar sus preguntas. No me preguntan, entonces yo mismo me pregunto, me respondo todo. Lo importante es que aprendan, chiquillos. Dentro de la tarea que nosotros vamos a hacer, que nos dice que tenemos que hacer la investigación, ¿cómo es? El resolver el problema que nos va a plantear frente a una empresa. ¿Existe un modelo, una matriz tal vez, algo estandarizado para la creación de estos cambios? ¿O es libre lo que vamos a hacer? El método está claro. Ustedes lo primero ahí tienen que hacer está un caso. Primero, un diagnóstico, ¿no? Cuando ya tengo un diagnóstico, digo, este es el problema. Después de eso, voy a plantear qué plan voy a desarrollar, es decir, las estrategias. Y en ese plan, digamos que el problema es que hay una falta de comunicación, digamos. Entonces, frente a esa falta de comunicación, ¿cuál es el objetivo de acuerdo a la realidad de esa empresa? ¿Cuáles son las acciones que yo voy a plantear? ¿Cuáles son las personas que van involucrados? ¿Y cómo voy luego a evaluar a través de un indicador de pueden ser 3 o 4 o un objetivo con 3 o 4 acciones, ¿ya? Entonces, lo importante es que hagan un ejemplo sencillo de lo que ustedes podrían hacer para hacer un cambio. ¿Ya? Diría que si yo tomo este tema también de hacer como involucrar esto de cota, digamos, yo puedo decir, para realizar esto, las personas que están involucradas en esto, que son los que forman la coalición, son, no sé, el talento humano, las personas de comunicación, se va a hacer una estrategia de marketing, se va a hacer, ¿entiendes? Entonces la idea es que ahorita ustedes vayan y vean de todo esto,
puedo tomar el método de Fariamelo, puedo tomar el método de Kotler, puedo tomar de varios de estos, pero yo lo que debo plantear y sustentar es que lo que yo voy a hacer como modelo de cambio me va a asegurarme de alguna manera que van a hacer cambios, que van a estar sostenidos, comunicados, con una estrategia clara, tanto de implementación como de base. ¿Ya? Veamos cómo nos va. La próxima semana ustedes me lo van a presentar. Me dicen, a ver, yo ubiqué esto y el problema es eso. La próxima semana vamos a hacer, porque a mí me interesa, este es un tema, creo que uno de los más importantes, entonces lo que vamos a hacer es un debate. ¿Cómo me fue? ¿Por qué puse esto? ¿Por qué no puso? ¿Qué voy a poner? Vamos a hacer como más bien una serie de preguntas y analizar lo que hicieron ustedes en ese tiempo. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, eso, hagan la tarea. Siempre. La idea es que ustedes aprendan, o sea, que no pasen el tiempo o sea, sin preguntar. Porque pueden tener la opción aquí. ¿Cuántos son? Creo que son 15 y los que nos comunicamos siempre son unos 4, 6, así. No es obligación de mí. Creo que es una cuestión de interés, ¿no? O sea, si me interesa aprender, estoy ahí más bien para ahí buscar la forma de que esta inversión que estoy haciendo me sirva. Pero ahí tienen algunas cosas que también les va a servir leer libros y tienen un montón de información. Pero a mí me parece que esto puede ser mucho más enriquecedor, digamos. Porque la información la tienes en el libro, tienes millones de cosas. Pero el que ustedes vengan con preguntas, que planteemos y hagamos una discusión para ser interesante. Así que eso, mis queridos chicos, nos vemos la próxima semana, ¿ya? Cualquier cosa me escriben. Lo último, Gracias, profe, profe. podemos hacer esto grupal. No, ¿qué es eso? Si no es de la final. Hagamos más bien como un ejemplo individual y luego ahí siempre van a tener Ah, una bueno. nota Ah, acorde a su trabajo, o sea, no es que van a tener dicen, cero. Ok. Además puede haber la posibilidad de rectificación también. Después de la discusión que hacemos, les pongo y digo, ustedes pueden hacer esta rectificación y nos va súper bien. ¿Qué dices, Flor? ah, ya se me olvidó. Ok, entonces nos vemos la otra semana. Un abracito. Chao. Chao, Chao, profe. profe. Cuídese. Profe, Chao. buenas noches.